Bueno, muchas gracias por compartir este momento. Gracias, señor Intendente, por el apoyo y la cercanía. La idea comenzó hace mucho tiempo. Yo llegué el 1 de febrero del año 2008 y me tocaba, como pastor, celebrar el centenario de la creación canónica de la parroquia, que se cumplía en el año 2009. Y entonces, cuando uno viene de otro lugar, intentando querer y amar el lugar donde vive, empecé a buscar datos. Yo necesitaba conocer, no solo de la vida de la comunidad, sino de la vida de la parroquia. Empecé a buscar en los libros que se habían escrito aquí en la comunidad. Empecé a buscar en los libros propios de la parroquia y no encontraba. Y entonces eso me entró a desesperar, porque uno quiere siempre conocer del lugar donde vive y donde está. Siempre quiere sentirse parte de la realidad que le toca vivir. Y entonces me llevó a buscar. Y cuando empezamos con los grupos de la parroquia a armar el centenario de la parroquia, alguien viene y me dice: pero esta parroquia no se llama Virgen Niña, se llama San Pablo. Y yo dije: ¿cómo? A mí me mandaron a la parroquia Natividad de María. Y entonces empecé a buscar otra vez en las carpetas y encontré el decreto de la creación canónica de la parroquia de agosto de 1909. Y ahí decía: Parroquia Natividad de María. Entonces dije: sigamos. Hicimos la celebración del centenario, pero a mí me quedaba dando vueltas. Yo quería conocer. Da la casualidad que hoy el padre Mauro Schwer estaba en el seminario como seminarista y le tocaba hacer una tarea sobre la historia de una parroquia o de un cura. Y vaya la coincidencia, él decide hacer la historia sobre esta parroquia y sobre el primer párroco. Y un día viene, sin saberlo él, y me lo muestra. Me dice: mira lo que estoy haciendo. Era un trabajo pequeño. Yo lo miré y le digo: ¿de dónde sacaste esto? No, dice: estuve buscando en algunos archivos por ahí, encontré algunas cartas. Digo: bueno, vamos a hacer esta tarea juntos. Vos que estás en Río Cuarto, busca en los archivos de Río Cuarto y buscaremos en los archivos de Córdoba. Y así fue con que dimos con todas las cartas del padre Salgueiro. Cartas escritas con pluma y que por ahí era muy complicado traducir o leer, con términos de otra época. Y entonces había que pasarlas en la computadora para poder leerlas y saber cómo unir esta historia. Y entonces le pregunté a Facundo Echevar si él quería empezar a pasar las cartas. Le llevó un año, carta por carta. Una vez que las tuvimos escritas, dije: algo hay que hacer con esto. No se puede quedar así. La historia la tenemos que conocer, porque nosotros no somos los que empezamos. Nosotros continuamos la historia. Aquí hay alguien que la empezó, o que al menos inició su camino en la fe. Por eso había que unirlas. Por eso este libro que yo hoy les presento tiene un contexto. Tiene un contexto histórico, tiene un contexto cultural, tiene expresiones de familia, pero por sobre todas las cosas, yo lo miraba y lo leía y lo hice y lo recé como una experiencia de fe. Cuando uno lee este libro, que como decía el intendente es de fácil lectura, se encuentra con experiencias de fe, no solo con datos históricos, sino con vivencias de ese Dios presente en medio de la comunidad. Por eso esta obra, este libro, llamémosle así, está dirigida a toda la comunidad, a todas las instituciones, nosotros que somos parte de ella, porque es la raíz de lo que se fue sembrando y que nosotros debemos de cuidar. Eso es la tradición, lo que yo recibo, que yo le dejo al otro y que debo de cultivar, porque no solo se lo dejo, sino que dejárselo para que siga creciendo. Al menos así era la mirada que tenía este cura, que vino de muy lejos,
El padre Salgueiro nació en James Gray. Y desde allí, ahí en el libro dice, después de tantos intentos de un párroco aquí estable, lo mandan a él. No, él deja todo, su zona, su obispado, su tierra, su familia, para venirse hasta aquí. Por eso, para conocer más de la historia, para adentrarnos en ellas, tenemos que ubicarnos en un contexto. Por eso yo puse el año 1909 hasta 1941. Este libro hay que leerlo desde esa época. Si yo lo miro con los conceptos del presente, tal vez algunas cosas no las entienda o yo las juzgue mal, porque hay que entender en cuenta esto, esta historia y este lugar. Por eso, así las cartas de cura, así lo que yo pude unificar, va a tener un mayor testimonio y una mayor profundidad. Le puse por los caminos de la fe, porque recorre el tiempo, los desafíos, los trabajos, un pastor de almas y un pueblo ávido del conocimiento y del encuentro con Dios. El mismo está dividido en 9 capítulos, van desde los inicios de la parroquia hasta el fallecimiento del padre Salgueiro. Cada parte tiene un conjunto de vivencias, de inquietudes y de reflexión que favorecen eso, el conocimiento de la época, para que nosotros valoremos el presente. Yo no puedo valorar el presente si no amo lo que fui. Y lo que fui es lo que fueron otros, que también son parte de mi historia y de este presente. También tiene un uso práctico, si se quiere, de mucha memoria para la formación. No quiere decir que tenga que estar en las escuelas. Es para la formación, es para cultivar no solo el corazón, sino la mente y la razón. Porque lo que nosotros hacemos siempre tiene una razón de ser. En este presente, en lo que viene, pero la semilla está puesta antes. Todo esto crece porque alguien lo puso. Ese edificio que está ahí, está parado porque alguien lo hizo. También van a ver en el libro que a veces se pone un poco tedioso, porque tiene como resúmenes. El cura hacía resúmenes en la iglesia, y esto. Eso se llamaba el libro de fábrica. El cura tenía que anotar todo, como es una cuestión contable y cualquiera lleva, porque él tenía que informarle al arzobispo de Córdoba, porque dependía de allí. Usted va a ver un listado de cosas que se va a preguntar dónde están. El tiempo, las cosas se renuevan, la fe se renueva, la vida se renueva. El libro recorre aspectos que son importantes, que tenemos que animarnos a destacar. Los escritos que se presentan en esta obra son extraídos de puño y letra del padre Guillermo Salgueiro. Yo no saqué nada, no corté ni una carta, con las comas y los puntos. Cuando lo edité, antes de hacerlo así, se lo llevé al obispo y le dije, léalo. ¿Puedo hacer yo esto? ¿Puedo mostrarle yo a la comunidad cuáles son las raíces de nuestra historia? Porque son cartas que por ahí pueden quedar reservadas a la iglesia. Y él me dijo, si favorecen a la cultura, a la fe, al conocimiento y al crecimiento, hacelo. Ahí está. Por eso, al leerlo, fue grato descubrir relatos. Son relatos concretos. Son vivencias y son encuentros. Encuentros de personas. Porque el cura que vivía acá atendía toda esta línea hasta Buchardo. Y atendía toda esa línea hasta Valeria. Este era como una especie de pequeño obispado, donde él era el único que estaba. Y por eso, en el desarrollo de la fe, él siempre iba al encuentro del otro. Y donde estaba, formaba una comisión. Por eso es importante que nosotros valoremos la participación institucional. Los pueblos se sostienen cuando las instituciones están vivas y las personas se comprometen. Y él hacía esto. ¿Dónde iba? El único lugar donde había una pequeña capilla era Villa Sarmiento.
donde estaban los padres franciscanos. En otro lugar no había. Y entonces él iba a cada pueblo, porque ahí inclusive dice cuántos habitantes tenía cada pueblo. Él les llamaba almas. Y a partir de ahí formaba, los juntaba, los reunía, hay que hacer esto, vamos a hacer esto otro, los comprometía, peleaban, discutían, se enojaban con el obispo, con el cura con los otros. Pero eso no impedía que el objetivo y la finalidad se llevaban a cabo. Porque la meta era esa, que todos construían, edificaban, vivían la fe, compartían la historia por un mismo bien, por el desarrollo de los pueblos. Él habla mucho del tren, habla mucho de la sequía de la época, habla mucho de las personas. Usted va a encontrar en el libro nombre de personas, instituciones, que tuvieron mucho que ver con la vida de la comunidad. Por eso es importante que nosotros podamos leer este libro con espíritu de fe. Narra también la historia de un cura jovencito, recién llegado, con muchas necesidades, de las que se imagine, necesidades. Se encuentra con desafíos lejos de las grandes ciudades, porque era un pueblo donde pasaba el tren de vez en cuando. Pero una vez se puso a pensar y dijo, ¿qué hago yo con las niñas del pueblo? En aquel tiempo los colegios no eran mixtos y entonces no había lugares para la formación de las niñas. Y se le ocurrió hacer ese monumento que está ahí, el Colegio de las Hermanas. Cuando él realiza todo el colegio, dice, bueno, pero yo tengo que buscar a alguien que atienda a estas niñas. Se agarró el tren, se fue a Buenos Aires y trajo a las hermanas de la Misericordia, que son y fueron las encargadas de formar en ese tiempo a las niñas. Y como era el único colegio alrededor en muchísimos kilómetros, hizo un internado, porque era necesario que vivieran en el lugar. Por eso es importante no solo lo que hizo como cura, sino una visión. Este cura era un visionario. Imagínese usted ese templo y aquel colegio en el año 1909 y 1923. No había nada. Y usted dice, ¿cómo lo hizo tan grande? Por la voluntad. Por la voluntad de la gente, de la familia del lugar, de las personas de la comunidad. El cura iba por los campos. Eso me lo contó doña Elena Mandolini, que yo la pude entrevistar porque ella conoció al cura. Y me decía, ¿sabe qué, padre? Cuando venía al campo, nosotros lo veíamos y decía, allá viene el cura Salgueiro. Iba en una carreta. ¿Qué le daba? Una gallina. La vendía, ponía un ladrillo. Le daban una bolsa de maíz, la vendía, ponía un ladrillo. Yo creo que el compromiso siempre en las pequeñas cosas, después se ven en las grandes. Por eso nosotros habremos siempre de aprender que el trabajo en comunión habrá de llevarnos a hacer siempre grandes cosas. Tal vez en aquel tiempo el cura tenía una popularidad mucho más que ahora, porque obviamente él dice en sus cartas que llegó a una comunidad bastante analfabeta, porque no había escuelas, porque no conocían mucho, y entonces les ayudaba en la formación. Él daba clases en la escuela fiscal, daba clases, y siempre me decía doña Elena, llevaba en el bolsillo medallitas, y nos llamaba y le decía, venga, venga, y le daba una medallita, vaya y estudie. El estudio es necesario, fundamental, y el cura Salgueiro en eso era implacable. Por eso es una historia muy rica. Hay que leerlo serenamente y es muy apasionada. Yo los invito a que nos coloquemos siempre en ese lugar, con esas decisiones, con esos desafíos, para poder entender las complejidades. En este sentido, este material es un aporte. Nos ayudará a la comprensión de la vida, indagar el presente con el pasado, una enseñanza, aprendizaje, una educación intercultural, una convivencia, educación en valores. Me parece que eso era fundamental. El cura, cuando se viene un tiempo solo y después se trae a su padre,
y a su hermana. Su madre se muere él estando acá. Y entonces, cuando yo estaba con esta inquietud y hablé con doña Elena Mandolini, me dice, ¿sabe qué, padre? Acá en el cementerio está sepultada su hermana. Y yo no sabía. Y entonces le dije, bueno, lléveme, ¿usted sabe dónde está? Sí. Bueno, fuimos al cementerio, rezamos un responso por la hermana del sacerdote, que había muerto muy joven, que está sepultada en ese lugar. Vivió aquí su padre mucho tiempo. Su padre fue un gran maestro de la provincia de Córdoba, uno de los primeros. De hecho, en James Gray hay un instituto fundado por su papá. Era un hombre muy correcto. Tenían una casita por aquí, 2 o 3 cuadras por allá atrás. Ahí vivía su padre. Su padre se va, se enferma y se muere. Y él seguía su vida y su historia y sus cosas aquí, hasta que en un momento, como la vida, ¿vieron?, entra en decadencia. Lo humano tiene eso. Empieza a enfermarse, empieza a debilitarse. Y en esa debilidad empieza a tener problemas cardíacos. Un hombre muy entregado a lo suyo. Un hombre que muere en la extrema pobreza. Eso dice el certificado de defunción que también conseguí aquí en el municipio. Es la historia contada, vivida por el cura en las cartas, pero por una comunidad en la realidad. Por eso, cuando lo lea, piense que está leyendo su historia. Piense que lee algo que alguien le heredó y que alguien le deja. Mírelo desde la historia. Mírelo desde la historia, mírelo desde la fe, desde el trabajo, desde el esfuerzo. El cura tenía un carácter bastante importante. Y a veces se enojaba con el obispo también. Pues le decía, usted está allá y yo acá. Me deja solo y no me ayuda. Va a ver que en las cartas le pide un montón de veces un ayudante. Porque él tenía que ir, por ejemplo, a hacer una novena a Villa Valeria. Y acá no quedaba nadie. Encima 9 días. Imagínense en aquel tiempo. Ir hasta Villa Valeria. Y entonces le pedía a uno para que viniera acá. Y no le mandaba ninguno, entonces él iba, venía. Y así fue edificando. Fue construyendo. Fue haciendo lugares de la celebración de la fe. Me parece que esto es algo muy rico. Algo que nos puede hacer crecer como comunidad. Vuelvo a insistir. Conocer nuestras raíces nos hace partícipes. Nada, aún escribiendo este libro, nada empezó conmigo. Siempre sigue. Siempre yo soy parte de. Siempre aporto de lo mío, que ha de generar en el otro una respuesta, que ha de generar en el otro un encuentro, aún en los desafíos, porque había momentos donde el cura no tenía ni para comer. Una vez se había hecho una huertita atrás de, porque esa casa la hicieron después, había otra casa antes. Se había hecho una huertita para alimentarse. Vino una tormenta, le llevó todo. Y entonces le pide al obispo que le diera más pueblos para atender, porque así tenía al menos para vivir. Así era en aquel tiempo. Hoy tal vez las cosas cambian, las circunstancias, las situaciones son diferentes, pero la esencia del cura es la misma. Por eso es un cura, el apóstol de la fe. Así le pusieron, no sé quién se lo puso. Si se lo puso el padre Osvaldo, no sé quién. Apóstol de la fe. También en el libro se nombra un montón de cosas. Esta imagen, la Virgen Niña, está traída de Barcelona. ¿Cuál es la tradición? No lo explica muy bien. Pero sí que esa fue una devoción de los primeros pobladores. Y luego, por un pedido de los que ayudaban a hacer el templo se llama San Pablo. La patrona es la Virgen Niña. El copatrono, podríamos decir, San Pablo, un hombre de la palabra. Y creo que este cura aprendió mucho de esa palabra.
era un hombre sin doblez. Tal es así, cuando él hace todas estas cosas, siempre iba y le contaba a la gente: estamos haciendo esto, venga y ayúdenos. Ayúdenos porque esto es un bien para usted, no para mí. Él sabía que como cura pasaba en la historia, pasaba en la vida. Cuando él se muere, se siente mal en la casa. Estaba solo, tenía un criado que cuidaba, una cocinera que vivía ahí, que limpiaba. Se siente mal del corazón, y entonces va hasta la comisaría. Y ahí se sienta en una silla, lo recibe un tal de Dios, porque así está documentado en el acta, y se muere sentado. Así terminó su vida. Por eso la historia de alguien que supo amar, cuidar, vivir y defender su propio lugar. Y el lugar era su pueblo, era su comunidad. Por eso el libro quiere reflejar esto, y es una invitación a que nosotros aprendamos siempre a cuidar, a querer, a amar, a respetar lo que vivimos, nuestro pueblo, como él le decía, Cañada Verde.